Hola amigos, qué bueno que nuevamente me acompañan en este viaje por la Biblia. Soy su guía, Jorge Luis García French. Seguimos con las cartas de Pablo, ahora veremos la carta a Filipenses. Si estos videos son de su agrado, compártanlos, platíquenselo a otras personas, denle like para que el señor YouTube se dé cuenta de que son valiosos este material. Y como estoy seguro, ustedes ya lo saben y recordarán, son 13 cartas. Estas epístolas o estas 13 cartas realmente tenían un destinatario concreto o específico, pero la idea era que pudieran ser intercambiables con otras personas, con otras congregaciones, y con base en lo anterior, probablemente las cartas eran duplicadas y pues compartidas. Obviamente el autor fue Pablo, quien estaba en Roma desde la cárcel, y esto fue probablemente por ahí del año 60 o 61, la cual fue escrita o dirigida a cristianos, mayormente a gentiles que vivían en la ciudad de Filipos. Y bueno, esta carta o esta epístola a los filipenses ha sido llamada el más dulce de todos los escritos de Pablo, o bien la más hermosa de todas las cartas de Pablo, porque en ella expone su corazón y cada frase brilla con un amor tierno. A través de toda la epístola se respira un espíritu de amor de parte de Pablo hacia los filipenses, y la actitud de ellos hacia él demuestra que su amor era mutuo. Y realmente algo interesante es de que el apóstol no trata o no aborda cuestiones de controversia. No hay reprensiones severas ni un corazón adolorido de parte de Pablo por algún desorden en particular. Había divisiones, sí es cierto, pero parece que realmente no eran de importancia. Y al tratar de ellas, el apóstol Pablo usa tacto y juicio particularmente especiales. En lugar de pronunciar severas denuncias en contra de grupos, de los grupos involucrados, crea una atmósfera de unidad y amor por medio del frecuente uso de palabras que sugieren comunión y cooperación, tales como son colaboradores, compañeros de milicia, no sé, palabras semejantes, sugiriendo la idea precisamente de unidad, de compañerismo. Y entonces Pablo crea una atmósfera de fe y de adoración por medio de la repetición del nombre del Señor, y les hace olvidar sus insignificantes diferencias al dibujarles, por medio de la pluma, un admirable cuadro de aquel que aun cuando estaba en forma de Dios, se anonadó a sí mismo y se humilló para la salvación de otros. Vamos a estudiar este libro haciendo uso del siguiente bosquejo. Primeramente, la situación y las labores de Pablo en Roma, que está en el capítulo 1. Veremos 3 ejemplos de abnegación. Veremos algunas amonestaciones en contra del error y cerraremos con exhortaciones concluyentes en el capítulo 4. Empezaremos con la situación y las labores de Pablo en Roma. El encarcelamiento de Pablo realmente había resultado en adelanto, en avances para la obra del Señor. Y amigo, esto es interesante. Eventualmente todos pasamos por circunstancias que no nos agradan. Por ejemplo, enfermedad, falta de trabajo o carencia de recursos o cualquier otro tipo de problemas. Pero si estamos enfocados en lo que Dios quiere hacer por medio de nuestras vidas, todas las cosas obrarán para bien. Eso dice la palabra, incluyendo las que son aparentemente malas o adversas. Por otra parte, el que algunas personas predicaran a Cristo por contención, por molestar o para generar conflicto, causaba en Pablo realmente alegría, causaba gozo, porque Cristo era anunciado. Amigos, cualquier persona que predique a Cristo como el Hijo de Dios va a dar fruto y va a ser de bendición para la obra, incluso si se comparte usando música o elementos que tal vez no sean de nuestro agrado, porque recuerda que si tú no quieres hablar, Dios puede hacer que hasta las piedras hablen. Eso está en Lucas 19:40. Y finalmente, la perspectiva de muerte, que era algo real para el apóstol, estaba encarcelado, producía paz, porque por vida o por muerte,
Pablo deseaba glorificar a Cristo. Yo sé que este es un tema al cual la mayor parte de la gente no le gusta hablar, pero bueno, nos guste o no, parte de la vida es la muerte. Y nosotros como cristianos sabemos qué hay más allá de la muerte. Nosotros sabemos que Cristo derrotó a la muerte en la cruz. Sabemos que la muerte en la tierra es simplemente el umbral que tenemos que cruzar para llegar a la presencia del Padre, del Señor, donde no habrá más llanto, ni más enfermedad, ni más dolor, sino la presencia absoluta y sublime del Padre. A título personal, la muerte, híjole, es algo mejor que sacarse la lotería, porque es ir a la presencia de mi Dios. No más trabajo, no más preocupaciones. Ahora bien, en el caso de mis seres queridos que mueren en Cristo, sí, hay distanciamiento, se les va a extrañar, pero sabemos a dónde van y sabemos que estarán disfrutando de la presencia del Padre. Pero por otro lado, si tenemos familiares o amigos que no tienen a Cristo en sus corazones, entonces sí, tenemos una fuerte responsabilidad ante ellos. Pablo deseaba, con respecto a los filipenses, ya sea que los viera o no, que ellos se comportaran como es digno del Evangelio de Cristo. Y amigo, tenemos que ser ejemplo, tenemos que demostrar que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Tenemos que amar a nuestros prójimos, tenemos que compartir el regalo de vida que es Jesucristo. Y ojo, nadie dice que tú tienes que convertir a nadie. No, no, no. Nuestro trabajo solo es preparar el terreno, orar por nuestro prójimo para encontrar el momento adecuado de que nosotros mismos o alguien más pueda presentar las buenas nuevas de salvación. Porque el trabajo real, el trabajo de convencer, de convertir, lo aporta el Espíritu Santo. Nuestro comportamiento habitual en el trabajo, en la escuela o en donde vives, ¿genera interés en los demás? ¿No? Esto es, si nosotros no llamamos la atención por un comportamiento que sea diferente, pues seguramente quiere decir que somos o nos comportamos igual que los demás. Quiere decir que nosotros tenemos al Espíritu Santo, pero lo tendríamos aprisionado, escondido y apachurrado en algún lugar dentro de nuestro corazón. Y no solamente no compartimos ese tesoro de vida, sino que tal vez hasta piedra de tropiezo podríamos llegar a ser. Veamos, ¿cómo hablas? Usualmente te comunicas con groserías, con ironía, haciendo chistes que hacen que la gente se sienta mal. Entonces no eres diferente, eres igual a los demás. A ver, ¿estás atento para ayudar a otros o solo cuando te piden ayuda? Y eso a veces. Entonces no eres diferente, eres igual a los demás. ¿Con mucha frecuencia te enojas e insultas o agredes? Entonces no eres diferente, eres igual que los demás. Amigo, Dios quiere que seamos diferentes. Dios quiere que llamemos la atención en nuestro comportamiento para que cuando te pregunten por qué actúas de esa forma, podamos dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Muy bien, continuemos. Veremos 3 ejemplos de abnegación y esto está en el capítulo 2. El apóstol empieza este capítulo haciendo un llamado a la humildad. Y el apóstol nos exhorta a no hacer cosas por contienda, por presunción, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Y precisamente nos presenta 3 ejemplos. El primero es el de Cristo, que está en el versículo del 5 al 16, quien aún cuando era igual a Dios, se despojó de sí mismo, de su gloria, de su poder, y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros, por las demás personas. En Filipenses 2 encontramos lo siguiente, que el cristiano debe de tener el mismo sentir que hubo en Jesucristo, porque Cristo, siendo Dios,
se despojó de esa divinidad y tomó forma de siervo y se hizo igual a los hombres. Y ya estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo nos dio ese gran ejemplo de humildad porque aunque era Dios, no se aferró ni demandó sus derechos que como Dios tenía, sino que se despojó de ese gran poder, de su gran gloria y toma forma de esclavo al nacer como hombre en un pesebre y en esa humillación llega al extremo de morir como morían los criminales. Aquí la cosa es, ¿cómo es nuestra actitud de servicio hacia los demás? Estamos esperando que, como nosotros somos Juan Camaney, vengan y nos atiendan primero. Nos sentimos con el derecho de exigir e incluso maltratar a los demás porque estamos pagando. O por el contrario, estamos atentos a las necesidades que tienen las demás personas y de la forma como nosotros podríamos ayudar. En el mundo de los negocios se dice que los clientes son primero. Y sabes, no estaría nada mal ver a nuestros prójimos como a nuestros clientes. Y ojo, no se trata siempre de dinero. Muchas veces solo es algo de tu tiempo o dar palabras adecuadas. No sé, una llamada telefónica, tratar bien a las demás personas, a los que nos rodean. Muy bien, entonces ya vimos que primero Pablo nos da el ejemplo de Cristo, pero él sigue y ahora nos da el ejemplo de Timoteo. Y esto lo presenta en Filipenses 2 del 19 al 24. Timoteo era un joven de madre judía y de padre gentil, probablemente griego, y Pablo enviaría a funcionar como misionero. Timoteo había dado muestras de que su interés por los filipenses era sincero, eso está en el versículo 20, porque normalmente cada quien busca lo suyo propio, mas Timoteo realmente servía a todos los demás con toda solicitud. Eso está en el versículo 22. Y finalmente cierra esta sección con el ejemplo de Epafrodito. Su historia está en Filipenses 2 del 25 al 30, quien estuvo próximo a morir por la obra de Cristo. Y entonces Epafrodito, independientemente de esta situación, él realmente estaba angustiado por la tristeza que le podía causar a otros. Entonces, en resumen, obviamente primero Jesucristo, pero Timoteo y Epafrodito sufrieron y sirvieron a otros por amor. Y es precisamente lo que Dios espera de nosotros. El siguiente elemento, el elemento número 3, que son las amonestaciones contra el error, y esto se nos narra en el capítulo 3. Y este capítulo habla de dos clases de personas que estaban perturbando la unidad en la iglesia de Filipos. Primero encontramos a los famosos legalistas. Recuerden, judíos cristianos que eran conocidos también como judaizantes, los cuales insistían que aun cuando los gentiles eran salvos por la fe, su fe sería perfeccionada por observar los ritos y la ley judía, que era complicadísima per se. Y por la otra parte tenemos a los antilegalistas, y estos eran gentiles que enseñaban que el creyente no está bajo ninguna ley. La adición a esta enseñanza daba como resultado el naufragio de la fe y de la pureza. Aquí el asunto es, ¿cuál de estos dos grupos tenía razón? Correcto, ninguno de los dos, porque de acuerdo con la palabra de Dios, nosotros somos salvos única y exclusivamente por fe en Cristo Jesús y en su obra redentora. Pero por otro lado, nuestra libertad en Cristo se perfecciona en el amor a nuestro prójimo y en autolimitarnos en lo que sabemos es pecado o bien son actitudes que pueden dañar o afectar a nuestro prójimo. Debemos de recordar que como cristianos estamos bajo la ley del amor. Veamos algunos versículos. Empezaremos con Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
Ahora es la Primera de Corintios 13 y bueno, realmente les recomiendo que lean todo el capítulo y esto realmente nada más es un resumen que me gustó en una imagen. El amor es lo único que crece cuando se reparte, cuando se da a otros. Y finalmente en Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Entonces el amor es la clave y se demuestra amando al prójimo. Todo cristiano ha de tener una manera de andar o de ser celestial, porque tiene una esperanza celestial, una esperanza de glorificación a la venida del Señor. Veamos lo que dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y entonces aquí tenemos realmente una exhortación a ser diferentes, una exhortación hacia la santidad. Y el cuarto elemento son las exhortaciones finales. El cristiano, de acuerdo con el capítulo 4, debe estar siempre firme en el Señor. El cristiano siempre debe de buscar la unidad. Debemos estar siempre dispuestos a cooperar, a ayudar. Debemos regocijarnos siempre. Debemos ser desinteresados y considerados con las otras personas. Y ¿saben qué? Debemos de estar confiados en Dios pese a las circunstancias. Otro elemento es que debemos estar orando siempre, todo el tiempo. Debemos de tener una mente positiva porque estamos esperando en nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero cómo? Pues debemos ser trabajadores, debemos de estar activos, debemos estar solícitos a las necesidades de los siervos de Dios, a los pastores, a los misioneros. Y debemos, y esto es bien importante, contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Si tienes mucho, dale gloria a Dios. Si tienes poco, conténtate con lo que tienes. El Señor tiene planes perfectos para tu vida. Eso es algo importante. Para lograr la vida santa que Dios espera del cristiano, nosotros debemos fortalecernos siempre en Cristo. Esto está en el versículo 13. Y el apóstol termina dando gracias a los creyentes por sus presentes, por sus regalos con salutaciones y bendiciones. Ojo, el gozo es la nota más prominente de toda esta epístola. Y, insisto, recordemos que le escribe un preso en Roma, quien durante 30 años había sido víctima de turbas, lo habían azotado, lo habían apedreado, lo habían golpeado, habían naufragado quién sabe cuántas ocasiones. Sin embargo, rebosa de gozo. Y el gozo es un sentimiento o una actitud que surge y fluye desde adentro, sin importar las circunstancias externas. Las mismas cosas que naturalmente pudieran agriarnos, no hacen sino aumentar nuestra alegría. Acabo de mencionar que el gozo es una actitud y si es una actitud se genera de nuestra decisión de hacer algo. Debemos estar siempre gozosos porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos a quien a Dios aman. Eso está en Romanos 8:28. Si nuestra actitud usual es de preocupación, de tristeza, de angustia, enojo, amigo, es momento de recurrir al Espíritu Santo para que genere en ti la disposición de reconocerle y cambiar esa actitud. Y ahora, tener gozo, un gozo que pese a las circunstancias, insisto, tal vez enfermedad o falta de recursos, lo que sea, circunstancias que se haga notar tu actitud entre tus prójimos y que con base en esa actitud ellos te pregunten, oye, ¿pero por qué actúas así? ¿Qué tienes que siempre estás tan tranquilo? ¿Por qué con estos problemas se refleja paz en tu rostro? Surgen las preguntas y ahí podemos compartir la razón de nuestro gozo, que es Cristo.
Es sencillamente asombroso lo que Cristo puede hacer en la vida de uno. En este versículo dice: por nada estáis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Amigos, el Señor está cerca. Y este era uno de los secretos del permanente gozo de Pablo. Otro lo era su incesante oración con acción de gracias. Y la gratitud hacia Dios por lo que Él nos da seguramente nos inclinará a dar hasta lo que no tenemos. Da gracias a Dios en todo. Amigo, hoy amaneciste, hoy desayunaste, te pudiste vestir, tienes cosas, muchas, pocas, no importa lo que tengas. Da gracias a Dios. Tienes personas que te aman, tienes habilidades, en fin, porque todo eso que tienes, lo tienes por la misericordia de Dios. Y la gratitud es un elemento muy valioso. Muy bien, es momento de ver el video de The Bible Project Español. A mí me encantan estos videos, son muy didácticos, son muy concretos. Veámoslo, compartámoslo, están en YouTube, son de acceso libre. La carta de Pablo a los Filipenses. La iglesia en Filipos fue la primera comunidad de Jesús que Pablo fundó en Europa Oriental, y esa historia se nos cuenta en Hechos capítulo 16. Filipos era una colonia romana en la antigua Macedonia, estaba llena de soldados retirados y era conocida por su nacionalismo patriótico. Así que, allá, Pablo tuvo resistencia cuando anunciaba que Jesús es el verdadero rey del mundo. Después de que Pablo salió de allá, aquellos que se hicieron seguidores de Jesús continuaron sufriendo resistencia, incluso persecución, pero siguieron siendo una comunidad vibrante, fiel al camino de Jesús. Pablo envió esta carta desde una de sus muchas prisiones y lo hizo por una razón muy práctica. Los filipenses habían enviado a uno de sus miembros, Epafrodito, para llevarle un regalo monetario a Pablo para su sostenimiento en la prisión. Pablo envió esta carta de regreso con Epafrodito para decir gracias y para hacer mucho más que eso. El diseño de esta carta no desarrolla una sola idea de principio a fin, como muchas de las otras cartas de Pablo. Más bien, Pablo ha reunido una serie de ensayos cortos, reflexivos o bocetos, y todos giran alrededor del centro de gravedad de esta carta, un poema en el capítulo 2. Este recuenta artísticamente la historia de la encarnación del Mesías, su vida, muerte, resurrección y exaltación. Luego, en cada uno de los bocetos, Pablo tomará palabras o ideas claves de ese poema para mostrar que el vivir como cristiano significa ver tu propia historia como una expresión viva de la historia de Jesús. Así que Pablo inicia la carta con una oración de acción de gracias y agradece a Dios por la generosidad de los filipenses por su fidelidad y expresa su confianza de que la obra transformadora que Dios ha empezado en ellos continuará mostrándose en más de esas hermosas expresiones de fidelidad y amor. Y Pablo, luego, se enfoca en la preocupación más obvia de ellos en ese momento, que es su condición en la prisión. Estar en una prisión romana no era algo fácil, pero paradójicamente había resultado en algo bueno para extender las buenas nuevas acerca de Jesús. Todos los guardias romanos, los administradores, todos saben que Pablo está en prisión por anunciar a Jesús como el Señor resucitado. Y su aprisionamiento ha inspirado confianza en otros cristianos para hablar de Jesús más abiertamente. Y Pablo es optimista de que será liberado de la prisión. Pero es posible que sea ejecutado. Y mientras reflexiona en esto, dice que realmente no sería tan malo, porque para mí, dice Pablo, vivir es el Mesías y morir es ganancia. Para Pablo, su vida en el presente y en el futuro es definida por la vida y el amor de Jesús por él. Así que, si es ejecutado, eso quiere decir que estará con Jesús, lo que sería grandioso para él. Y si es liberado, significa que puede seguir trabajando para empezar más comunidades de Jesús, lo que sería mejor para las demás personas. Y esto es lo que él espera que suceda. Y nota cómo funciona este flujo de pensamiento. Morir por Jesús no es el verdadero sacrificio para Pablo. Más bien, es permanecer vivo para servir a otros. Así que esa es la manera de Pablo de participar en la historia de Jesús. Sufrir para amar a otros más que a sí mismo. Pablo luego se vuelve a los filipenses y los exhorta a participar del ejemplo de Jesús pensando de la misma manera que él.
Les dice, sus vidas como ciudadanos deben ser consistentes con las buenas nuevas del Mesías. Así que estos cristianos en Filipos vivían en un semillero de patriotismo romano, pero su manera de vivir debe ser moldeada por otro rey, Jesús, y eso podría traer persecución. Pero ellos no deben temer sufrir por estar asociados a Jesús, porque es la manera de vivir la historia de Jesús mismo, lo que lleva a Pablo al gran poema del capítulo 2. Es muy rico y está lleno de ecos de pasajes del Antiguo Testamento, especialmente la historia de Adán y su rebelión en Génesis 1 al 3 y de los poemas del siervo sufriente en el libro de Isaías. Este poema es digno de memorizarse. Es una hermosa versión condensada de la narrativa del Evangelio. Antes de volverse humano, el Mesías existía en un estado de gloria e igualdad con Dios. Y a diferencia de Adán, quien trató de alcanzar la igualdad con Dios, el Mesías eligió no explotar su condición de igualdad para beneficio propio. Más bien, se despojó a sí mismo de esa condición. Se hizo hombre, se volvió siervo de todos y aún más que eso, permitió que lo humillaran. Él fue obediente al Padre al ir a morir en una cruz romana. Pero a través del poder y la gracia de Dios, la vergonzosa muerte del Mesías fue revertida a través de la resurrección. Y ahora Dios ha exaltado a Jesús hasta lo sumo, como el Rey sobre todo cuanto existe, otorgándole un nombre que es sobre todo nombre, para que toda la creación reconozca que Jesús, el Mesías, es Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, esta última declaración es asombrosa. Pablo está citando Isaías capítulo 45, un pasaje donde toda la creación reconoce al Dios de Israel como Señor. El punto de Pablo aquí es muy claro. En el Jesús crucificado y resucitado, descubrimos que el único y verdadero Dios de Israel consiste en Dios el Padre y el Señor Jesús. Así que para Pablo, este poema expresa su convicción acerca de quién es Jesús. Y hace algo más. Ofrece el ejemplo de Jesús como una manera de vivir que sus seguidores deben imitar. De manera que por esta razón, Pablo continúa inmediatamente contando dos historias. Primero, acerca de Timoteo y luego sobre Epafrodito, porque ambas son ejemplos de personas que están viviendo la historia de Jesús. Timoteo es como Jesús, porque él está constantemente preocupado por el bienestar de otras personas, más que por el suyo. Y Epafrodito, a quien los filipenses enviaron con su regalo, terminó arriesgando su vida para servir a Pablo en la prisión. Se enfermó tanto que casi murió tratando de ayudar a Pablo, pero Dios tuvo misericordia de él y de Pablo al librarlo de perder un amigo. El punto de Pablo aquí es que este tipo de personas son ejemplos vivos de la historia de Jesús y son dignos de imitar. Luego, Pablo se vuelve hacia su propia historia como ejemplo. Esos cristianos que habían estado demandando la circuncisión de los cristianos no judíos, recuerda su carta a los Gálatas, todavía están causándole problemas a Pablo. Le siguen recordando de su pasado cuando solía perseguir a los seguidores de Jesús, cuando intentaba mostrar su rectitud delante de Dios con su celosa obediencia de las leyes de la Torá. Pero al igual que Jesús, Pablo ha desechado todo ese estatus y privilegio. Él considera todo eso como basura, y la palabra que él usa es de hecho mucho menos cortés. Él está despojándose de todo para hacerse un siervo al igual que Jesús, para participar de sus sufrimientos y de su amor sacrificial. Y hace todo esto esperando que el amor de Cristo lo sostenga hasta la muerte y hasta la resurrección. Así que Pablo dice que para los seguidores de Jesús, su verdadera ciudadanía está en los cielos. Pero para Pablo, esto no significa que debemos estar esperando salir de la tierra e ir al cielo algún día. Más bien, el cielo es el lugar trascendente donde Jesús gobierna como Rey. Y él dice, esperamos ansiosamente que nuestro Rey Salvador venga de ahí y regrese, para traer su reino de justicia sanadora y de amor transformador, para producir una nueva creación. Luego, Pablo reta a los filipenses a seguir viviendo la historia de Jesús. Él primero se dirige a dos mujeres líderes prominentes en la iglesia que trabajaron junto a Pablo, y ellas tienen alguna clase de conflicto. Así que Pablo les ruega que sigan el ejemplo de humildad de Jesús, que se reconcilien y sean unificadas. Pablo luego exhorta a los filipenses a no rendirse al temor, sino que a pesar de la persecución, expresen todas sus emociones y necesidades a Dios, quien les dará paz. Y esa paz, dice Pablo, viene al enfocar sus pensamientos en lo que es bueno, verdadero y amable.
Siempre hay algo por lo que podrías quejarte, pero un seguidor de Jesús sabe que todo en la vida es un regalo y podemos elegir ver la belleza y la gracia en cualquier circunstancia de la vida. Lo que lleva a Pablo a su conclusión. Él agradece una vez más por el regalo sacrificial de los filipenses y quiere que sepan que sus prisiones, sus tiempos de pobreza, no son verdaderas dificultades para él. De hecho, se convirtieron en sus mejores maestros, mostrándole que no importan sus circunstancias. Él ha aprendido el secreto del contentamiento, la simple dependencia en aquel que lo fortalece. Pablo ha llegado a ver su propio sufrimiento como una participación en la historia de Jesús. La carta a los Filipenses nos da un vistazo único en el corazón y la mente de Pablo. Él veía su vida entera como una representación de la historia de Jesús. Y en esta carta puedes sentir su conexión cercana con Jesús, su conciencia de que el amor y la presencia de Jesús están más cercanos a él que su propia piel, y que eso es lo que le da esperanza y humildad en sus horas más oscuras. Así que Pablo nos muestra que conocer a Jesús es siempre un encuentro personal y transformador, y que esa es la clase de Jesús al que Pablo invita a los demás a seguir. Y de eso se trata la carta de Pablo a los Filipenses. Espero que les haya gustado el video. Y como en otras ocasiones que les he insistido, es importante memorizar versículos de la Biblia. Es importante tenerlos en nuestro corazón y en nuestra mente. Así es de que veamos lo que dice la palabra del Señor. He aprendido a contentarme con lo que tengo, a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. Y lo más importante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta debe de ser nuestra oración. Esto debe ser un mensaje que tengamos tatuado en nuestros corazones. Todo lo podemos. Podemos salir adelante ante cualquier circunstancia, ante cualquier prueba, con gozo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Buen viaje.